Pues buenas tardes, bienvenida, presidenta del Congreso de los Diputados. Bienvenidos todos en esta época de las lluvias que nos ha tocado vivir. Y muchas gracias por estar en este acto que para nosotros es muy importante. En principio, quería unas pinceladas sobre, ahora que está tan de moda hablar del patriotismo constitucional. Yo, con todos estos retratos de nuestros presidentes del siglo XIX, voy a hablar del patriotismo cultural. ¿Qué entiendo por patriotismo cultural? Entiendo cuando pensamos que la cultura puede ser un vehículo que puede cambiar la sociedad, que puede mejorarla, que puede crear personas al hilo de los ideales de la Ilustración, con sabiduría crítica, con mente formada, y esto es un poco lo que se ha pretendido en el Ateneo, ¿no? Es interesante, como dijo don Manuel Azaña en su discurso, 3 generaciones del Ateneo, que siempre ha habido una influencia de las logias en esta institución. No solamente de las logias, también presidentes. Debo decir que tras la vuelta a la democracia del Ateneo en el año 82, hasta hoy ha habido 3 presidentes del Ateneo masones. El Ateneo tuvo una larga noche del año 40 que fue intervenido por Falange hasta el año 82. Eso pudo generar la desaparición física del Ateneo, porque el Ateneo, ante esa, digamos, agresión, que incluso trajeron a un sacerdote para que la biblioteca la fuera expurgando, pues y se hicieron unos reglamentos muy restrictivos contra la Junta de Gobierno. Las hizo un abogado del Estado republicano, don Julio Luelmo, y esos reglamentos, que tenían su sentido en los años 80, hicieron que se paralizara la institución y que pasaran de, cuando don José Prat era presidente, yo estaba con él como vicepresidente, éramos 6.000 socios, pasaron a 1.500. Ahora estamos en una nueva fase, en una onda expansiva, porque tuvimos la suerte de conectar con un grupo de gente joven que confía y plenamente en el proyecto. Pero quiero decir que no solamente el Ateneo durante 42 años fue intervenido, sino que quedó herido de muerte. El Ateneo, como decía Sánchez Ferlosio, dice, mira, el Ateneo es la casa de Cuenca en Guadalajara, pero que no me la toquen. Entonces, bueno, pues al final eso no podía ser así, ¿no? Una institución como esta, que ha sido puntera en la cultura y que debe seguir siéndolo, una institución que creó lo de las cátedras, la Escuela de Altos Estudios, las escuelas populares, las secciones, pues no podía desaparecer y convertirse en el Four Seasons que estaba ya predestinado a ser. Entonces, yo agradezco la presencia, que es muy importante, de nuestra presidenta del Congreso. Aquí hemos tenido visitas muy complicadas. En 1935, Ramiro Ledesma Ramos dijo, voy al Ateneo a ver cómo es ese monstruo, voy a ir con 12 matones y voy a agredir a los socios. O sea, se ha pasado aquí un poco de todo. Pero aquí en el Ateneo, los intelectuales relacionados con la masonería se ocuparon de fomentar la tolerancia. La tolerancia es una de nuestras claves, hasta el punto de que no se ha registrado ninguna discusión importante por motivos ideológicos, etcétera, en la historia, la larga historia del Ateneo. Y sin embargo, en aquel momento, lo que pudiéramos llamar la ultraderecha o el tradicionalismo decía tolerancia, pero si de eso hay casas, ¿para qué queremos tolerancia en nuestro ámbito intelectual? Pues aquí triunfó la tolerancia, la institución libre de enseñanza, el doctor Simarro, Ramón y Cajal. Al hilo de una conversación que acabo de tener, mi bisabuelo, Agustín Bullón, fue senador republicano y masón. Y bueno, pues estoy en este momento muy contento. Y solamente como el tema que vamos a presentar habla de una represión monstruosa, brutal, absurda, sin parangón en Occidente, porque en Portugal el dictador Salazar no persiguió a la masonería ni aplicó leyes con carácter retroactivo. Aquí, en los años 90, conocimos y tratamos y respetamos al doctor Eduardo Alfonso. El doctor Eduardo Alfonso era fundador de la Sociedad Protectora de Animales,
médico naturista, o sea, no parecía un hombre muy peligroso, y sin embargo le aplicaron la ley de represión de la masonería, y por haber participado en el año 22 con Rosso de Luna en algún tema masónico, pues fue condenado a un campo de concentración. Tiene un libro que se llama Masonería en Presidio, donde él lo cuenta. Y bueno, pues él nos contaba que iban en unas cuerdas de presos desde el puerto de Santa María hasta Miranda de Ebro, y esos señores tan educados y tal, porque los llevan atados y tal. Y bueno, es un libro que aconsejo, La masonería en presidio, doctor Alfonso. Y al final, como es el ser humano el que tiene que superar estas cosas, recuerdo que al doctor Eduardo Alfonso, que era vegetariano estricto y que me decía, don José, tiene una ciencia muy seria porque tiene ya casi 100 años y mira cómo está. Le dijimos, doctor Alfonso, tú eres un hombre que a pesar de todas las tribulaciones de tu vida no has perdido el sentido del humor. Y cuando tú fallezcas y llegues ante el gran arquitecto del universo, ¿tienes preparado ya lo que le vas a decir? Decía, por supuesto. Dice, el gran arquitecto me dirá, tu amado Pitágoras dijo, el sabio no cambia de mujer, y tú cambiaste de mujer, porque él se casó en el exilio en Argentina. ¿Y tú qué le dirás? Yo le diré, pues sí, el sabio no cambia de mujer, pero la mujer puede cambiar de sabio. Y entonces, pues quiero decir que al final todas las cosas negativas se han superado y hoy festejamos este momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con las palabras del presidente de Pensamiento Marginal, don Carlos Mendoza, y en representación del resto de mis compañeros, me gustaría añadir que también nuestra sección tiene como principal objetivo promover la búsqueda y el desarrollo del pensamiento racional sobre la base de 4 valores fundamentales: la dignidad, el respeto, la libertad y la convivencia pacífica. Con ello, pretendemos aportar nuestro humilde granito de arena a la actividad del Ateneo, centrada en tertulias, debates, conciertos, presentaciones de libros y, sobre todo, promover el gusto por el estudio y la reflexión. Para ello, contamos con nuestro mayor tesoro, la biblioteca, en la que estudiantes, opositores e investigadores trabajan con dedicación para promover y desarrollar la cultura más allá del brillo de las actividades. Hoy nuestra sección de Pensamiento Marginal, a instancias de la coordinadora de actividades culturales, doña Amparo López Corral, y del presidente de la institución, don Luis Arroyo, así como nuestro presidente, don Carlos Mendoza, tiene el placer y el honor de acoger la presentación de esta novela gráfica titulada El águila y el compás, que manifiesta la compleja y dolorosa situación que vivieron los masones, sobre todo en las Islas Baleares, durante la Guerra Civil y el Gobierno de Franco en España. Don Juan Cantero, director de la Trowell Editorial, hoy presente en el acto, se ha lanzado con valentía a esta arriesgada aventura y nos presenta su primera novela, en la que ha participado como coautor junto con Miquel Jaume, autor del magnífico diseño gráfico de cada una de las viñetas de este cómic. Tarea que ha contado además con la asesoría del doctor de Historia Contemporánea de la UNED, don Juan José Morales Ruiz. Es decir, el nivel científico de esta novela está plenamente garantizado. En Trowell Editorial, señala don Juan Cantero, nos esforzamos, cito textualmente sus palabras, nos esforzamos por publicar con autenticidad, convencidos de que cada historia merece su lugar especial, tratada con el respeto y la dedicación que le corresponde. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores obras que combinan rigor, profundidad y un enfoque único, fiel a nuestros principios y a la esencia de la editorial. Pues bien, para seguir fomentando en el Ateneo de Madrid ese espacio de entendimiento, respeto y autenticidad que muchos profanos, entre los que me encuentro, compartimos con la institución de la masonería, tenemos hoy el privilegio de contar con 2 ilustres personalidades, don Xema Oleaga y doña Francina Armengol, quienes desde la generosidad van a ofrecernos su valoración de esta novela.
En la segunda parte del acto, don Alex Serrano, periodista y crítico de cómic, conducirá el coloquio en el que van a participar don Juan Cantero, don Chema Oleaga y don Carlos Mendoza. Paso a presentar al primero de nuestros ponentes, don Chema Oleaga, aunque tengo que confesarles que me ha resultado muy difícil resumir su trayectoria profesional y personal en unas pocas líneas. Quizá lo más significativo y lo que más me ha llamado la atención es que en todas sus actividades se entrecruza su interés tanto por el bien colectivo como por la protección de los más desfavorecidos. Como senador de Vizcaya desde 2019, en la página web del Senado podemos consultar su participación en destacadas comisiones relacionadas con el maltrato animal, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad, la corrupción y, sobre todo, su ley más querida, que es la ley de la eutanasia. Pero más allá de la política, el senador vizcaíno tiene otra pasión, la masonería. Chema Oleaga tiene el título de muy respetable gran maestro de la Logia de España desde 2022. Es decir, es el máximo representante de la masonería regular en nuestro país. Así define él mismo esta institución de más de 300 años. No somos un partido político ni somos una religión. Solo somos personas ávidas de mejorar y usamos la diversidad del pensamiento para promover la igualdad, la libertad y la fraternidad, expresadas muchas veces por símbolos como instrumentos de aprendizaje. Y es que para Chema Oleaga el acto de ser masón se identifica con una experiencia de vida, y subrayo, experiencia de vida, que se formula desde su interior con el fin de perfeccionar su humanidad. Sin duda, desde esta experiencia de vida es de donde hoy nos va a ofrecer su particular lectura de la novela gráfica El águila y el compás. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, Arratsalde-on, presidenta, excelentísima presidenta del Congreso, secretario de Estado, autoridades, amigos y amigas todos y todas. Es un honor para mí estar hoy aquí. Y quiero decirles que, tanto para la Gran Logia de España como para la masonería española en general, un acto en el que asiste la tercera autoridad del Estado tiene una importancia y una relevancia enormes. La masonería fue muy cruelmente perseguida. Voy a relatar brevemente algunas circunstancias y estamos precisamente ahora intentando conseguir algo que es normal y habitual en países de nuestro entorno, que es el reconocimiento de la masonería como una institución honorable, una institución noble, que defiende valores tan importantes como la justicia social, como la igualdad, como la libertad de pensamiento, o la fraternidad, que es un concepto que supera el que utilizamos habitualmente en política, el de solidaridad. La fraternidad lo que te dice es que tu prójimo es tu hermano o tu hermana y, por tanto, los lazos que te unen son lazos sagrados y, consecuentemente, no puedes poner ningún límite a tu obligación hacia esas personas. Es un concepto muy importante que defendemos los masones y las masonas desde siempre. La masonería en nuestro país tuvo una incidencia, sobre todo en el ámbito cultural, muy importante, pero también en otros ámbitos, en el ámbito de las libertades. Mujeres como Clara Campoamor, por ejemplo, fue una referencia histórica y creo que hoy en día sigue siendo una referencia para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas, porque fue quien consiguió, en gran medida, el sufragio femenino durante aquel debate el 1 de octubre del año 1931. Consiguió convencer a la Cámara, el Congreso, de que las mujeres tenían que tener los mismos derechos electorales que los hombres. O mujeres como, por ejemplo, y estando aquí Fernando Martínez, ¿no? Una mujer como, por ejemplo, Carmen de Burgos, que fue la primera mujer periodista contratada en una redacción, corresponsal de guerra, que defendió el derecho de las mujeres a poder educar a sus descendientes sin tener que depender obligatoriamente de lo que dijera un hombre, que defendió lo que luego fue el divorcio, aunque ella no lo vio porque falleció antes, ¿no?, de que se aprobase la ley. Eran mujeres masonas. Hubo hombres, ¿no?, masones importantísimos,
Yo que me dedico en el Senado fundamentalmente al tema de la justicia, pues hombre, una persona como Fernando de los Ríos, pues es quizá una de esas referencias intelectuales, políticas, culturales y jurídicas inevitables y que, en fin, que marcan un antes y un después en todos los sentidos, ¿no? Y estas personas que habían generado tantas ilusiones, que habían despertado tantos derechos, que habían conseguido tantos avances en nuestra sociedad, que habían hecho mejor la sociedad, de repente fueron perseguidos por el mero hecho de ser masones. En 1940 se aprobó una ley que se llamaba de represión de la masonería y el comunismo. A las personas comunistas, igual que socialistas, sindicalistas, anarquistas, etc., se les aplicaba la ley de represión de responsabilidades políticas. Entonces, esta ley de represión de la masonería se aplicó fundamentalmente a masones y a masonas. Había unos 4.000 en aquel momento, hombres y mujeres que practicaban la masonería en España. Se abrieron más de 70.000 causas. Se juzgó a personas simplemente, en algún caso, tiene pinta de masón. Y con la mera denuncia o la mera sospecha se podía llegar a ejecutar a una persona, incluso si se sabía que tenía algún grado filosófico masónico a partir del grado 18º del rito escocés antiguo y aceptado, podía ser condenado a muerte directamente. Y si no eran condenados a muerte, se les privaba de su derecho a poder educar, a tener un negocio, a tener un laboratorio, todo se les privaba y se les condenaba a la indigencia. Estamos hablando de una represión brutal. La que describe esta novela, El águila y el compás, se circunscribe a las Islas Baleares, a Illes Balears. Pero es que en todo el país fue así. En todo el país fue así. Y la desaparición completa de los masones. Yo, en mi caso, por ejemplo, nací y he vivido prácticamente toda mi vida en una calle de Bilbao, que se llama la calle Marqués del Puerto. Bueno, esa calle se llama así porque el nombre anterior, que era particular de Solaegui, hacía referencia a Federico de Solaegui, que era un liberal masón que había sido protagonista del ensanche de la ciudad. Había que eliminar completamente todo el resto de masonería en la ciudad. Bueno, esto ha pasado así en nuestro país de una manera incomprensible. Y fue la recuperación de la democracia la que permitió nuevamente que muchos masones y masonas que habían estado en el exilio pudieran volver otra vez y pudieran reiniciar las actividades. Y por eso, para la Gran Logia de España, un acto como este tiene un simbolismo enorme, porque es una apuesta de largo con la presidenta del Congreso, con la representación de la soberanía de nuestro país presente en este acto, tiene, desde luego, un enorme impacto. Yo estoy muy emocionado hoy, muy emocionado por este acto. Y como yo, muchos masones y muchas masonas que sé que están hoy aquí presentes. Así que solo quiero decirles que la masonería es una institución noble, que lo que defiende son cosas tan sencillas como la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, la igualdad, el que todos los seres humanos somos iguales y tenemos ciertos derechos que nos tienen que permitir vivir con comodidad, la educación, la sanidad, este tipo de cosas, ¿no? Y la fraternidad a la que he hecho referencia anteriormente. Estos valores son los valores que defiende la masonería y por los que fue perseguida por una dictadura cruel y sanguinaria que intentó acabar con el pensamiento, con la libertad y sobre todo acabar con una manera de vivir la vida, que es la manera de vivir la vida respetando siempre a los demás. A nosotros nos enseñan en nuestros rituales dos cosas y con esto concluyo esta intervención. Una, nuestra obligación es la de ser felices y extender la felicidad a nuestro alrededor. Es decir, intentar hacer un poco mejor la sociedad en la que uno vive. Eso es lo que nos enseñan en las logias desde que empezamos. Y la segunda es considerar que no siempre tienes razón, que probablemente una parte de lo que dice esa otra persona puede llegar a convencerte. Entonces, intelectualmente tienes que colocarte en la posición de decir, igual no tengo la razón yo, e igual aquel sí la tiene. En el Teatro de la Villa de Bilbao, aunque fui consejero muchos años, un director artístico, Lluís Pascual, presentó una programación entre las cuales se encontraba una programación específica para público infantil. Y dijo él, la masonería es una gran escuela de enseñanza, una escuela de ciudadanía.
Cuando un masón o una masona está hablando, el resto escucha y solo interviene cuando ha terminado. Nadie pisa a quien está interviniendo, porque si no, no oirías nada. Y el teatro es lo mismo, decía él. Si en el teatro todos los actores y las actrices sobre el escenario hablasen a la vez, el público lo que escucharía sería ruido. Y por tanto, tienes que ser capaz de hacer una conversación ágil, de ir intercambiando opiniones, pero sin generar ruido. Y la masonería enseña también esto, que en nuestros días es tan importante, y creo que la presidenta Francina Armengol sabe más que yo de cómo hoy es difícil el poder dirigir una Cámara y con el respeto debido a las personas, a su integridad, a su honestidad, que no haya insultos, que haya debate, que sobre todo lo que haya es un intento por hacer mejor la vida y por hacer mejor la sociedad en la que uno está. Muchísimas gracias por su asistencia hoy aquí, que para la Gran Logia de España, para la masonería de nuestro país, es, sin lugar a dudas, un acto absolutamente excepcional. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bueno, por las mismas razones que señalaba en el caso de don Sema Oleaga, tampoco ha sido fácil preparar la presentación de doña Francina Armengol, presidenta del Congreso de Diputados, que, en palabras del periodista Joan Riera, hizo una definición que me pareció muy bonita de su persona. Decía él, Francina Armengol es un refinado producto de cuarta generación del progresismo ilustrado mallorquín. Licenciada en farmacia, disciplina dedicada a la sanación. Entre sus antepasados se encuentra un tío abuelo que fue máximo grado de la masonería en Barcelona y que desgraciadamente conoció el exilio en París. Su padre, el farmacéutico y escritor Jaume Armengol, es una de las figuras más destacadas en la defensa del patrimonio cultural balear. Doña Francina, desde sus años estudiantes, mostró un marcado compromiso político y social, basados en los valores de la tolerancia y el respeto, a los que hoy estamos dedicando este acto. Comenzó su carrera política como concejala del Ayuntamiento de Inca para posteriormente ejercer los siguientes cargos. Voy a decir solamente algunos. En 1999 fue nombrada diputada en el Parlamento Autonómico Balear, donde formó parte de varias comisiones como la de Asuntos Sociales, la de Turismo o la de Salud. Especialmente participó en la ponencia sobre malos tratos y violencia contra las mujeres. Como presidenta del Consejo Insular de Mallorca, me gustaría destacar dos logros durante su mandato que ponen de manifiesto su sensibilidad en la protección de la cultura. En primer lugar, consiguió que el canto de la sibila, esa joya musical que forma parte de los maitines de Navidad, fuera reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como saben, se trata de un bello poema sobre el juicio final que reproduce las profecías de la Sibila de Eritrea y que San Agustín reprodujo en su escrito La ciudad de Dios. Este canto, del cual se conservan diferentes manuscritos del siglo X, se representaba por toda la península hasta las prohibiciones, otro caso de prohibición, surgidas del Concilio de Trento. Después solamente ha pervivido en Mallorca y en Alguero, Cerdeña, convirtiéndose en uno de los pocos ejemplos vivos de la expresión folclórica religiosa de origen medieval. Si hoy está protegida es gracias a la labor de doña Francina. Pero la presidenta del Consell también se preocupó de la protección de la naturaleza, consiguiendo que la Sierra de la Tramontana se convirtiera también en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con ocasión del 5º aniversario de este reconocimiento, la presidenta señalaba: iniciamos esta lucha por muchos motivos. Lo hicimos para que todo el mundo pudiera conocer uno de los secretos de esta tierra. Lo hicimos para obligarnos a nosotros mismos a respetar el tesoro que tenemos. Lo hicimos para conseguir dinamizar este enclave y garantizar que tuviera futuro. Sin embargo, sobre todo, lo hicimos para subirnos la autoestima,
para que nosotros mismos, los vecinos de los pueblos de la Sierra, los mallorquines, los ciudadanos de las Islas Baleares, valoráramos más aquello que tenemos y contribuyéramos todos a hacer llegar este patrimonio a las próximas generaciones. Más tarde, como presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, dirigió su empeño a la sostenibilidad en el ámbito del desarrollo turístico, protegiendo los recursos naturales y los derechos de los trabajadores. Espero que, si bien esta presentación breve haya sabido mostrar que doña Francina Armengol, como decía al principio, es ese refinado producto de cuarta generación del progresismo ilustrado mallorquín. Cedo la palabra a la señora presidenta. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras maravillosas que, en fin, me han hecho ruborizar. Primero de todo, secretario de Estado, amigos y amigas, es un placer para mí enorme poder estar aquí en el Ateneo. Muchísimas gracias, Carlos, a Luis Arroyo, a toda la gente que hace posible esta Casa de la Cultura maravillosa. He podido tener la oportunidad, desde que soy presidenta del Congreso de los Diputados, de participar en diferentes actos aquí en el Ateneo. Y puedo deciros que en este momento tan complejo que vivimos como sociedad, este es un espacio donde se disfruta de la libertad en mayúsculas. Es un placer enorme poder ver esta programación cultural que tenéis aquí, con tantísimos actos enfocados a que podamos pensar y repensar, que debatamos conjuntamente, que escuchemos voces, esas sí, ilustradas y no la mía, que nos hagan plantear y hacer posible cada uno desde nuestras responsabilidades un poco una sociedad y una vida mejor. Creo que, por tanto, es un placer poder estar aquí, compartir este ratito. Tendré que dejaros pronto porque estamos haciendo un pleno en el Congreso de los Diputados y, por tanto, tendré que ausentarme, pero para mí será un lujo estar y compartir estos momentos. También agradecer a Chema sus palabras y su convicción. Yo soy de las que pienso que la masonería ha tenido y tiene un papel fundamental en la historia de nuestro país, que representa eso que él explicaba muchísimo mejor que haré yo, que es la fraternidad, que es la lucha por la igualdad, al final por la democracia, por los derechos individuales y colectivos. Y efectivamente, en mi familia he podido escuchar mucho a mi padre hablar de lo que era mi tío abuelo. Y, por tanto, en fin, para mí la masonería me resulta cercana, aunque no la conozco ni muchísimo como Chema. Y, por tanto, es un placer enorme estar en el Ateneo, en ese espacio de libertad, y estar además hoy para celebrar la publicación de un libro que me parece muy necesario en los tiempos que corren y a los que antes brevemente aludía. Esto que acabo de decir, que es importante hablar hoy de este libro, no es solo una forma de hablar, no son palabras vacías. Este libro, les aseguro que es un libro necesario porque vivimos una época compleja. En este país, tras más de 4 décadas de democracia con tantísimos derechos conquistados, ocurren dos cosas. La primera de ellas es que aún necesitamos de todas las herramientas disponibles para reparar una de nuestras grandes heridas, el silencio y el olvido sobre la memoria de tantísimas víctimas. La segunda es que hoy día muchísimos jóvenes hacen apología de la dictadura franquista. En concreto, un 26% de los varones entre 18 y 26 años declaró en una encuesta muy reciente que prefería, en algunas circunstancias, el autoritarismo a la democracia. A través de las redes sociales y cada vez de una forma más profusa se están extendiendo contenidos falsos, un revisionismo histórico muy peligroso para las nuevas generaciones. Esta novela gráfica de Miquel Jaume y Joan Cantero es un artefacto perfecto para combatir ambas realidades que les explicaba. En primer lugar, la desmemoria de la que adolecemos desde hace mucho y que desde que se aprobó la primera ley de memoria histórica en 2007 se está intentando reparar, sin ninguna duda. Además de gracias al trabajo incansable y valiente de tantos familiares y asociaciones memorialísticas, a las que nunca les podremos agradecer el inmenso trabajo que han realizado y que realizan.
Y en segundo lugar, las corrientes reaccionarias actuales, porque el noveno arte, con su conjunción perfecta entre palabra e imagen, tiene una capacidad asombrosa para tratar ciertos temas con dramatismo, visión crítica y apasionamiento. Por todo ello, y por mucho más, quiero felicitar muy especialmente a sus dos creadores, a Juan Cantero por tener la idea e impulsar el proyecto y a Miquel Jaume por el talento y la destreza a la hora de guionizar esta historia y ponerle imágenes. He disfrutado muchísimo de su lectura porque no solo es un repaso histórico por toda la historia de la masonería desde el maestro Hiram Abiff hasta la fundamentación de las ideas masónicas en la Revolución Francesa y mucho más allá, sino que es un alegato sobre el libre pensamiento, la cultura y los derechos humanos. La historia de la masonería, concretamente en la Guerra Civil y en la dictadura, es una historia de persecución y represión. Y la historia de la logia Pitágoras, una parte importante y simbólica de la historia de nuestras islas. Una parte que refleja la resistencia, la valentía y la lucha por la libertad del pueblo de las Islas Baleares en los momentos más oscuros del siglo XX. Dionisio Pastor, Aurora Picornell, Ateu Martí o Gabriela Lomar, personajes todos relevantes para nuestra historia que reviven con fuerza en esta novela y atraviesan otra vez aquellos momentos terribles en los que el miedo lo dominaba todo. Lo ligo a lo que pasa actualmente. En esta legislatura, muchos años después, hemos tenido que vivir en las Islas Baleares un momento absolutamente terrible para nuestra democracia. Nombrando a Aurora Picornell, no puedo olvidar que hemos tenido que vivir que el presidente del Parlamento de las Islas Baleares, del Grupo Parlamentario Vox, rompiera de una forma absolutamente terrible la imagen, con lo que ello significa, de Aurora Picornell y de las Roges Desmolinar asesinadas simplemente por defender la democracia. Como bien refleja una de las viñetas magníficas de Miquel Jaume, aquel país fue un país atemorizado, golpeado, vigilado y empobrecido. Pasarían años antes de poder recuperarnos. Precisamente porque debemos seguir luchando cada día por atesorar nuestra democracia, la única posibilidad de vivir sin miedo. Agradezco y apoyo esta iniciativa que hoy sale a la luz en español y que ya fue publicada en catalán. El Águila y el Compás se une a esas otras novelas gráficas ya icónicas que han abordado este tema, como son Estamos todas bien, de Ana Peñas, o Los surcos del azar, de Paco Roca. El arte es memoria colectiva, universal y eterna. Muchísimas felicidades de nuevo a todos ustedes, a los que han hecho posible esta obra que hoy presentamos y de la que hoy vamos a hablar. Al Ateneo por hacer posible actos como este en un momento complejo y difícil que, como decía, nos hacen estar en un espacio de luz, un faro hacia donde mirar. Y a la Gran Logia, a Chema y a todos los masones y masonas por seguir creyendo que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Excelentísima señora Francina Almecón, muchas gracias por su presencia. Ilustrísimo señor Chema, gracias por su presencia. Don Carlos, Juan, la verdad es que es un placer para mí poder presentar, poder moderar esta charla sobre un cómic verdaderamente especial a muchos niveles. Como periodista especializado en cultura y como divulgador de cómic, a lo que he dedicado prácticamente más de la mitad de mi vida, me encuentro con muchos cómics. Algunos tienen una gran calidad
narrativa, algunos tienen una gran calidad gráfica, otros sacrifican quizá todo eso en favor de contar o de tener un mensaje potente o de tener una aportación didáctica o histórica. No es muy fácil encontrarse casos en los cuales confluyan ambas partes y ambas intenciones. La verdad es que tengo que decir que El Águila y el Compás es una obra que me ha sorprendido mucho y me ha tocado de lo personal, como le he contado antes a Juan, porque bueno, yo no soy masón, pero de la casualidad que leyendo el cómic me encontré con un episodio en el cual se habla del lazareto de Sóller y bueno, pues mi abuelo paterno Manuel Serrano fue uno de los cientos de prisioneros que estuvieron presos en el lazareto haciendo trabajos forzados. En su caso era al frente de una división de 28 presos más y bueno, pues contó todo eso en un documento de su puño y letra en el año 39 que conservo y la verdad es que fue una sorpresa y algo muy emocionante. Y bueno, creo que ese es solo un episodio, una pequeña cápsula de una historia y de un cómic que tiene una gran complejidad en tanto en cuanto el caso, por ejemplo, de cómics de Paco Roca consiguen llegar a mucha gente a través de unos personajes y una historia localizada. Aquí estábamos hablando de algo mucho más grande porque además partíamos de tener que contextualizar la masonería. Desgraciadamente, a lo largo de más de 4 décadas, desgraciadamente la derecha, la manera de funcionar a nivel de comunicación de la ultraderecha siempre ha sido simplificar y tirar de los símbolos, pues en España se ha convertido en algo casi pop durante muchas décadas, rojos y masones, pero eran los símbolos lo que se simplificaba y lo que se deshumanizaba. Entonces, el trabajo de contextualizar la masonería y sacarla de ese chicle pop, ¿no?, de rojos y masones era muy difícil y lo sigue siendo, y creo que este cómic lo logra muy bien a partir de ese primer capítulo. Juan, y voy a entrar ya directamente ahí, en el cual se hace un resumen muy apropiado y muy completo del contexto, ¿no?, de lo que es la masonería, de qué ha pasado, de cuáles son sus propósitos y de cuál es su evolución en Europa a lo largo de décadas hasta llegar a ese momento en el cual pues estalla la guerra civil. Sí, es que precisamente lo que intentábamos es que el público que no conozca lo que es la masonería, en ese primer capítulo darles unas pinceladas de dónde venimos y que a lo largo de la historia muchas personalidades intelectuales han pertenecido a la masonería, ¿no? Entonces, antes de poder explicar lo que fue el asalto a la logia Pitágoras y toda la dura represión, necesitábamos poner en contexto a todo el público y de ahí surge el primer capítulo, ¿no? Esa forma, como decía la presidenta Francina, desde dar a explicar quién fue un personaje importante para los masones como era Hiram Abiff, así como los diferentes libertadores de Latinoamérica, y posicionar al lector pues eso, ¿no?, en el contexto de dónde surge la masonería y hacia dónde vamos, ¿no? Luego entraré más en detalle en todo lo que es el proceso, te preguntaré porque me parece muy interesante esa traslación de la idea a llevarlo a cabo en cómic y por qué la razón, porque al final, como tú comentabas, es la primera vez que te ves implicado y la editorial Trowell en un cómic. Sí que me interesa saber y contextualizar la parte de Baleares. Creo que dentro de todo lo que es la historiografía e incluso la narrativa alrededor de la guerra civil hay una... O sea, muchas veces se sale también con el tropo de es que siempre estamos hablando de la guerra civil. Parece que evidentemente tenemos todavía muchas cosas que contar y una de las grandes ausencias posiblemente sea la guerra civil desde todo lo que no tiene que ver con la península, tanto Canarias como Baleares, y creo que aquí hay un valor añadido muy importante y hay un trabajo de documentación muy fuerte. Cuéntame un poco en ese aspecto cómo fue la cosa. Pues aquí, cuando el muy respetable gran maestro Chema en el 2022 es elegido democráticamente por todos los masones de la Gran Logia de España, pues él, como es habitual, conforma su equipo de gobierno, ¿verdad? Entonces es designado en Baleares el gran maestro provincial Bernard Smith y a su vez él conforma un equipo de trabajo en el que decide ponerme a mí como responsable de comunicación, ¿verdad? En ese momento
teníamos como varios puntos en los que trabajar, ¿no? Uno era las redes sociales y darnos a conocer, y otra parte, además de acercarnos al ámbito político y de la sociedad civil, pues de alguna manera era trabajar por la memoria democrática, ¿no? A partir de ese momento tuve acceso a un montón de libros, un montón de textos, artículos, como bien decía Carmen, además del doctor Juan José Morales Ruiz, también fue muy importante para nosotros el doctor David Ginar, de la UIP, de la Universidad de las Islas Baleares, quien, por ejemplo, ha sido un estudioso profundo de Ateu Martí y de Aurora Picornell, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, con todo ese trabajo al que tuve la suerte de tener acceso, me planteé la forma de cómo, oye, yo he tenido todo este acceso, es complejo, probablemente gente joven no conocerá la historia porque leer un libro de 500 páginas a lo mejor no es muy cómodo, ¿no? Y a partir de ahí, oye, ¿de qué manera podemos acercar al público este trabajo? Y me surgió la idea de contarlo a través de una novela gráfica, a través de un cómic. Y gracias... Hoy sería un día para agradecer a muchísima gente, porque es importante que este cómic nace de un crowdfunding, ¿no? Al final han sido particulares, asociaciones y entidades que han colaborado, pero han sido muchísimas personas las que han contribuido, ¿no? Y para mí, además de mi compañero Miquel Jaume, que es el artista, el que ha dado forma, hubo una primera persona que fue Pau Rodríguez, que también es un dibujante, ha hecho un texto, un libro que es Las 5 banderas, que trata sobre su abuelo en la guerra civil y digamos, a través de 5 banderas, republicana, franquista, Alemania y demás, pues fue gracias a él que conocí a Miquel y nos pusimos a trabajar. Y Miquel ha sido fantástico porque ha sabido interpretar lo que yo quería transmitir a través de una novela gráfica, y ha habido un arduo trabajo de buscar, como decíamos antes fuera, ¿no? de explicar lo imprescindible, no dejarnos nada, pero tampoco contarlo todo porque es prácticamente imposible. Y bueno, pues ahí estamos. Sí. Quiero hacer un pequeño alto en el camino digamos, el proceso de creación para preguntarle a Chema, porque entiendo que en su doble vertiente como senador del Partido Socialista, que ha impulsado con mucha solidez toda la parte de memoria histórica y de Gran Maestre de la Logia, entiendo que esta obra es una obra especial para ti, ¿no? Pues sí, la verdad es que bueno, desde el primer momento en que llegó la idea, pues nos pareció que era algo muy atractivo. Primero porque contaba una serie de cosas que es difícil de poder explicarlo con palabras, y en segundo lugar porque recogía unos hechos que a nuestro juicio eran hechos que tenían que ser reivindicados. Es decir, la masonería es una institución honorable. ¿Por qué hay que perseguir a nadie, ¿no? Pues se le persigue simplemente porque tiene ideas distintas, ¿no? Entonces, el poder ser capaz de transmitir, especialmente a las generaciones más jóvenes, que ha habido un momento en el que ha habido libertad y que ese momento desaparece, viene a decir o viene a suponer que es necesario defender los derechos cada día, que los derechos no es algo que ya están conseguidos y punto, ¿no? Sino que cada día hay que pelearlos, ¿no? Y entonces, claro, la forma en la que plantea El Águila y el Compás la explicación de la masonería y la explicación de la persecución nos parecía que venía muy, muy, muy adecuada a lo que la masonería, no solamente en España, sino también en otros países, está intentando hacer, ¿no? Que es recuperar, diríamos, ese espacio de entendimiento de la masonería como una institución honorable, ¿no? Básicamente este sería el tema. Pero además había un segundo aspecto que es un poco más complicado de explicar aquí, ¿no? Pero el dibujar por primera vez a Irán Aviv, en fin, esto era algo insólito. O sea, los masones, la historia de Irán Aviv la vivimos en el seno de nuestras logias, especialmente cuando llegamos al tercer grado, ¿no? En masonería hay aprendiz, compañero y maestro. Cuando llegas a maestro es una historia que la llevamos, no voy a decir que en secreto, pero es como, diríamos, como una riqueza que quieres mantener en el ámbito exclusivamente masónico, porque los masones nosotros disfrutamos con esto, ¿no? Entonces, claro, era la primera vez que se dibujaba a Irán Aviv, ¿no? Y esto era algo verdaderamente novedoso, ¿no? Podríamos decir que en el primer grado lo que nos enseñan en masonería es a ser una buena persona, ¿no? Sin más, ¿no?
saber que tienes que respetar, etcétera, ¿no? En el segundo grado, a ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, y en el tercer grado, aprender el sentido de la vida. Y el sentido de la vida no es otro que el de la muerte también, ¿no? Como parte indisociable del ser humano, ¿no? Y en este sentido, Irán Habib es esa representación. Entonces, la verdad tengo que decir que me parece, y tengo que felicitar a Juan, no se me hubiera ocurrido nunca hacer una cosa así. Y me parece que fue un auténtico éxito y, desde luego, la Gran Logia de España, desde el primer momento, consideró que era una obra que había que proteger, desarrollar y promocionar. Carlos, creo que a lo largo de la conversación previa que hemos podido tener, incluso la presentación, se ha hecho más que patente no solo los vínculos reales a través de presidentes del Ateneo con la masonería, sino también esos vínculos de persecución al Ateneo como entidad por considerarse pues una entidad que apoyaba ideas que estaban en contra de lo que luego sería el régimen franquista. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo ha recibido esta obra, ¿no? y cómo es de repente pues eso, ver entre las páginas del Águila y el Compás pues a Manuel Azaña, que tenemos aquí al lado un salón dedicado a él, ¿no? y que bueno, pues me has contado antes una anécdota que me ha resultado muy interesante. ¿Cómo es presentar un cómic como este aquí en el Ateneo, que forma parte, digamos, de toda esa historia? Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, Miguel. Yo primero haría una reflexión sobre, primero, 2 puntos. La masonería en realidad es un tema de sociabilidad regulado. Segundo, hay que tener cuidado para no convertirte en el chivo expiatorio. La función del chivo expiatorio en las sociedades puede ser tremenda, ¿no? Yo creo que la masonería hizo un poco de chivo expiatorio en algún momento de nuestra historia. Pues en el Ateneo pasó lo siguiente. Había una presencia importante de socios, tipo, como he citado antes, Luis Imarro, Ramón y Cajal, Augusto García Trelles, que hacían su vida al margen digamos, de la política propia del Ateneo, ¿no? Y, de hecho, algunos de ellos pues, son criticables, ¿no? Porque, por ejemplo, el doctor Luis Imarro es el responsable de que en el Ateneo siempre haya habido un montón de chiflaos, porque este señor era psiquiatra y cuando lo iban a ver decía: ¿es agresivo el niño? ¿Es agresivo? No, pues hágalo socio del Ateneo. Entonces aquí siempre ha habido una especie de... Yo creo que esto es fundamental porque todavía no hemos salido del paleolítico, de la ideología de la masonería como una institución cuando menos peligrosa. Te comentaba la anécdota que voy a comentar. Si se fijan ustedes, en la escalera hay una estrella de 5 puntas en cada escalón. Bueno, pues nos encontramos en los años 90 con que no había ninguna estrella de 5 puntas. Pero vimos unas fotos donde estaban las estrellas. ¿Qué ha pasado? Pues que las habían mandado a cerrar porque era un símbolo masónico. En fin, la estrella de 5 puntas es el símbolo del hombre, ¿no? Masónico y de mitraísmo y de tantas cosas, ¿no? Bueno, pues las mandamos reponer. Pero claro, quiere decirse que la locura llega a unos extremos tremendos, ¿no? Quitar una cosa y todo esto, ¿no? Pues, en cierto modo... No, todo esto nos lo hemos ido tomando como una labor, y aprovecho ya que está aquí el secretario de Estado, que es la persona que más nos ha ayudado en los últimos años, una labor muy importante, porque incluso en el 2022 encuentras gente que te cuenta unas historias peregrinas sobre la función de la masonería. Entonces, Juan, esto es para hacerte una estatua al lado de Bearn. No quiero ni pensar lo que puede ser una persecución en una isla. Porque, claro, si tú te persiguen y estás en Madrid, puedes... Pero en una isla debió ser una represión de una mortalidad y de una crueldad tremenda. Bueno, pues hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que en las sociedades modernas la tecnología está por un lado. Yo creo que, como decía Krause, la masonería es el cuidado y el desarrollo de lo humano. Por tanto, creo que la masonería tiene un papel, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, la masonería está muy bien porque en el siglo XIX, digo, pues mira, yo creo que en el XXI tiene todavía más función. Es una opinión personal. Entonces, simplemente, Juan, felicitarte
estamos en el sitio adecuado y, por supuesto, has sido una persona que te lo agradecemos profundamente, porque sabemos las consecuencias de difamar, de ensuciar, de tergiversar la realidad, hace muchísimo daño a las personas y a las instituciones. Yo en el año 87 pues hice una lista en el Ateneo, era el momento de volver, fuimos al Senado a don José Prat y entonces hicimos una lista y prácticamente todos éramos masones, Espinar Lafuente, y en el Ateneo decían, llevaba un tiempo diciendo, los masones van a venir porque es su sitio natural. Y cuando hicimos la lista, que toda era pues de José Prat, Espinar Lafuente, Pancho Madrid, entonces, ¿y estos eran masones? ¿Esto que van a ser masones, hombre? Esto es nada. Pues ya estábamos dentro y aquí hemos siempre tenido una presencia importante. Y te agradezco porque esto, de verdad, que incluso dentro de las juntas de gobierno, a mí se han dirigido a mí en plan negativo diciéndome, pero es que eres un masón, como diciendo, bueno, pero ¿qué nos dices? Sí, bueno, pues sí, ¿y qué? Entonces, pues creo que estamos en un camino que todavía queda muchísimo. Me ha preocupado las palabras de nuestra presidenta del Congreso, porque si realmente la gente está tan desinformada. Yo le pregunté una vez a un historiador que estaba hablando de la represión de la masonería en Galicia, digo, ¿tú crees que esto se puede volver a repetir años después? Y me dijo, se podría repetir perfectamente. O sea que la barbarie, de alguna manera, como decía Nietzsche, el desierto crece. Este tipo de cosas nos mantienen alejadas la barbarie. Muchas gracias. Hay una cosa que ha dicho Carlos, ¿no? Y es, ¿qué sentido tiene la masonería en el siglo XXI? Entonces, es una de las preguntas más recurrentes cuando hacemos una conferencia, una charla, lo que sea, ¿no? Y yo creo que simplemente con las palabras que ha pronunciado hoy aquí la presidenta del Congreso se justifica en gran medida, ¿no? Porque una institución que defiende la palabra, la tolerancia, el respeto de las ideas de los demás, etcétera, ¿no? Que defiende ese tipo de cosas, ¿cómo no va a ser necesaria en el momento presente, ¿no? Entonces, yo creo que es, en este sentido, la novela lo que refleja es la persecución de personas por el hecho de que pensaban distinto. Entonces, eso puede volver a suceder. De hecho, estamos viendo, ¿no?, en nuestro mundo, pues que, en fin, que hay cosas muy graves, muy duras, y que todas ellas parten precisamente del fanatismo y de la intolerancia. Sí, de hecho yo creo que es una de las muchas virtudes que tiene esta novela gráfica, es precisamente saber captar cómo se persigue lo diferente, pero no solo cómo se persigue lo diferente, sino que de alguna manera hay un momento en el que todo o sea, el enemigo se despersonaliza, ¿no? Comentaba antes con Juan, llama mucho la atención ver cómo gran parte de los miembros de la Logia Pitágora pues son artistas, profesores, que no entran dentro de ese perfil de peligrosidad que podía tener, ¿no? De decir, bueno, pues este es un combatiente republicano o es un sindicalista que va con una pistola, ¿no? Estamos hablando de perfiles que al final... de hecho, hay una viñeta que lo dice, ¿no? Este es un artista, bueno, esos son los más peligrosos, ¿no? Sí. Y yo creo que es una cosa que está muy bien reflejada en el cómic y, de hecho, antes de preguntarte por toda la parte de trabajo de investigación y también por cómo a ti, desde dentro de la masonería, te ha supuesto trabajar todo esto, ver todos esos momentos escalofriantes, cómo se destruye completamente la Logia de Pitágoras. Me gustaría entrar en la parte de trabajo con Miquel Jaume, que me parece que es un trabajo muy, muy meritorio, porque en estos casos, cuando se pasa de un formato ensayo o a un formato novela gráfica, pues hay muchas posibilidades de que, como te comentaba antes, de que se prime meter muchos datos y se deje de lado lo artístico, con lo cual al final tienes, sí, un cómic, pero que en el fondo está un poco vacío por dentro. Y también está la posibilidad de que sea algo que tenga un storytelling, no que sea una historia, que cuentes una historia que está muy bien y que artísticamente sea un cómic fabuloso, pero que en el fondo pues, no sea veraz, no cuente las cosas de una manera rigurosa, o en el fondo pues, el mensaje quede muy diluido. En este caso estamos hablando de una historia muy grande, porque
por una parte, pues como comentábamos, se ha contextualizado todo lo que es la masonería para mucha gente que no estamos muy al tanto de toda la historia, que a lo mejor pues tenemos unas pinceladas pero no más, o gente que no sabe absolutamente nada, que es posible también. Y luego también hay una parte de contar el desarrollo histórico de cómo es la guerra civil y posterior represión en Baleares. Y bueno, todo eso se hace a través de unos personajes que son de carne y hueso, a través de una elección de cómo se desarrolla la página, de la narrativa, de los diseños de páginas, con una simbología muy potente que se va viendo a lo largo de todo el cómic, y se ve la portada, que es el águila, ¿no? Yo creo que es una elección de Miquel muy interesante, ese águila que acecha en las paredes, ¿no? y esa composición muchas veces de cristal roto, simbolizando momentos especialmente críticos. Hay un trabajo también de ambientación alucinante, porque todo, los uniformes, los edificios, entiendo que también Baleares en la época es súper riguroso. A mí me gustaría saber cómo trabajaste con él para, desde toda la parte documental y de toda la idea, acabar convirtiendo esto en un cómic, porque pues, tú no tenías experiencia en cómic antes, y me imagino que Miquel no tenía experiencia dibujando cómics de la Guerra Civil anteriormente. Bueno, Miquel sí que es verdad que tenía experiencia en represaliados. Es un tipo de, no sé cómo decirlo, de personas que de alguna manera sí que le ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero es verdad que no habíamos podido trabajar en algo tan complejo como esto. ¿Ha sido Miquel? Es decir, yo he participado en proporcionar textos, en revisar, en que hubiesen aspectos, sobre todo por ejemplo, cuando hablábamos de la muerte de Hiram Aviv, pues tratarlo con mucho mimo, que algo para los masones es algo muy importante, ¿no? Entonces, al final han sido unos cuantos matices, detalles, oye, esto convendría quitarlo y demás, pero Miquel se tiró prácticamente 5 o 6 meses leyendo, investigando, buscando, preparando todo el guión, y la verdad que mis indicaciones han sido más bien hacer pequeñas correcciones, y él ha hecho un trabajo excepcional. Y claro, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Para nosotros era muy importante que se conociesen a esas personas. De hecho, es algo que como responsable de comunicación hasta hace bien poco en Baleares, yo estoy trabajando, si se puede decir de alguna manera, con nietas de Dionisio Pastor Balsero que están vivas, y vamos a ver si podemos coger muestra de ADN para ver si uno de los tantos cuerpos que habían en las fosas comunes podría ser el de Dionisio, ¿no? Entonces, es algo que a pesar de todo sigue vivo. Hay personas que todavía no han podido encontrar a sus seres queridos, y el trabajo que ha hecho Miquel de expresarlo mediante la parte gráfica ha sido brutal. Sí. ¿Cuál dirías que ha sido la mayor dificultad que os habéis encontrado? Ya no te digo a la hora de trabajar los dos, que bueno, eso al final yo creo que el resultado deja ver que el trabajo ha sido fluido, que todo lo que tú buscabas y todo lo que quizá necesitaba como autor está ahí y se ha empastado bien, como se suele decir. Pero me gustaría saber cuál ha sido de todo este proceso del crowdfunding, de la edición en catalán, de luego conseguir cristalizarla en una edición en castellano, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo lo pasé francamente mal con la financiación. Claro, es algo que no es una apuesta personal solamente, que no es una inversión económica personal, sino que ha nacido pues, desde el apoyo de la Gran Logia España, logias a título como individual, masones así como diferentes particulares, ¿no? Entonces, esa parte de divulgación, de dar a conocer la obra, claro, Trowell Editorial es una editorial, si lo podemos decir así, de nueva creación, es decir, nace a partir de este proyecto. Entonces, a nivel de redes sociales, de poder alcanzar a gente, estábamos limitados, y es verdad que aquí desde la parte de comunicación de la Gran Logia España nos han apoyado, nos han impulsado, y sobre todo estructurar la parte más
administrativa o de marketing o de publicidad y poder llegar. Miquel se ha enfocado en la parte artística y ha sido yo el que ha trabajado en todo el poder llegar, el poder hacerlo posible. Y aún no ha acabado aquí el trabajo, porque hay 500 personas más o menos que en los próximos días esperamos a mi regreso a Palma de ensobrar, de enviar, algunos de los cuales están aquí con nosotros. Entonces todavía queda un trabajo de dar a conocer y de que llegue a los hogares, a las estanterías. Chema, a mí me ha llamado mucho la atención cuando antes has comentado todas las cifras de represaliados y de persecución durante la guerra civil a los masones. Y es un momento de que había gente a la que se condenaba o incluso se fusilaba porque tenían cara de masones. Y creo que va muy bien con ese momento en El Águila y el Compás, de ese personaje que es un personaje que está en el Ejército Nacional, pero que es masón y que al final no tiene supuestamente no tiene cara de masón, porque no es hasta que le pillan por otra cosa. Yo creo que eso es muy simbólico de la complejidad que supone todo lo que tiene que ver con la masonería, en el sentido en este caso, de las simplificaciones, ¿no? De rojos y masones. Pues aquí tenemos, en este cómic tenemos un masón que está en el bando nacional, que es un soldado nacional y que si no le hubiesen pillado, entre comillas, habría seguido siendo un soldado franquista, ¿no? Entiendo que eso en su época revestiría mucha complejidad, pero hoy en día también sigue siendo complicado ser masón en España. Bueno, permíteme primero que te diga que Trowell, que es el nombre de la editorial, también hace referencia a una herramienta masónica. Eso es una herramienta muy importante en la generación de paz y de armonía, ¿no? Es un nombre muy bonito el de la editorial, ¿no? Pues esta pregunta que me haces es muy curiosa, porque cuando los franquistas se levantan y organizan el primer consejo en Burgos, el que estaba al frente era el general Cabanellas, que era masón. De hecho, Franco siempre decía, ahora no te fíes mucho de ese que es masón. ¿No? Entonces, habían, en todos los bandos había, ¿no? En el caso, por ejemplo, del norte de África, también incluso entre los revolucionarios de Marruecos, los independentistas o de Argelia, también los había, ¿no? En ambos bandos, ¿no? Y en aquella época, lo que llamaríamos el segundo de a bordo, el vicepresidente, para utilizar una terminología profana, ¿no? El diputado, gran maestro que decimos nosotros, del Grande Oriente Español, era un militar español, Cristóbal de Lora. Cristóbal de Lora fue ejecutado en Melilla por su condición de masón, pero también por su condición de afecto a la República, dado que él había hecho sus juramentos y consideraba que tenía que continuar, ¿no? Y hubo muchos soldados que se negaron a formar parte del pelotón de fusilamiento, precisamente porque lo que reconocían en esta persona era su honestidad intelectual, personal y sobre todo su bonomía, y que era alguien verdaderamente honorable. Entonces no querían participar, ¿no? Fue un crimen salvaje, fue descuartizado posteriormente, enterraron sus restos en muchos sitios, y aquella salvajada hizo que su viuda se escapara con un hijo pequeño, que era recién nacido, bueno, tenía 3 o 4 años en aquel momento, Diego de Lora, que sigue siendo masón y que recibió la distinción más alta de la Logia de España hace poco tiempo, ¿no? Entonces, era muy duro ser masón, como era muy duro en general oponerse a un régimen fanático como el de Franco, ¿no? Hoy en día es difícil ser masón. Yo tengo que decir que hay experiencias de todo tipo, ¿eh? En mi caso personal no he tenido ningún problema, pero reconozco que hay hermanos, como nos llamamos entre nosotros, o hermanas, que mantienen cierta reserva de confesar o de decir que pertenecen a la masonería, porque creen que pueden ser objeto de algún tipo de represalia. No creo que estemos ya en esa fase, creo que hemos superado bastante, pero reconozco que todavía hay muchísimos prejuicios. Y precisamente una novela como esta, gráfica, y otra serie de iniciativas, o un acto como lo que estamos haciendo, con la presencia de la presidenta del Congreso, del secretario de Estado de Memoria, etcétera, sirven precisamente para hacer ver que la masonería es algo natural, que no esconde nada raro ni extraño, ¿no? Si me permites, voy a hacer una broma,
es una broma que suelo decir pero es que me parece muy interesante. Indalecio Prieto le preguntaron en cierta ocasión a ver si él era masón. Entonces dijo que no era masón, no le interesaba aquellas estructuras, pero que tenía muy buenos amigos en masonería y gente a la que respetaba. Entonces el periodista le pregunta, ¿pero no son gente peligrosa? Que es lo que estabais diciendo antes, ¿no? Y dijo, ¿el peligrosa? Mire, cuando yo era concejal en Bilbao, el jefe de la logia se llamaba Cándido Palomo. ¿Usted cree que un individuo que se llame Cándido Palomo puede ser peligroso? Pues que esta pequeña broma era la manera que tenía Indalecio de decir al periodista, pero déjese usted decir tonterías, que los masones hay de todo pelaje, y son personas normales, y son personas que se dedican fundamentalmente al culto del trabajo intelectual, etcétera, ¿no? Y creo que esta novela puede ser un antes y un después también en muchos sentidos, ¿no? El poder ver unas imágenes. Mire, yo he vivido la política en el País Vasco, fue una política muy dura, sobre todo en la época del terrorismo, ¿no? Y en una ocasión ETA asesinó a un periodista. Y al día siguiente hubo una viñeta en el diario en el que este periodista trabajaba, que era el diario El Mundo, ¿no? Una viñeta de Ricardo y Nacho. Y en esa viñeta se veía a un encapuchado con una especie de, un encapuchado con esa especie de antifaz que llevaban los miembros de ETA cuando hacían sus historias, ¿no? Y una pistola humeante en la mano. Y entonces el terrorista se justificaba diciendo, hemos tenido que matarle porque nos apuntaba con un bolígrafo, con un lápiz. Entonces, la fuerza de la cultura, la fuerza de lo que es la expresión intelectual es muy potente. Y novelas como esta yo creo que van a suponer también que muchísimas personas que no han conocido la masonería, gracias a novelas e historias gráficas como esta, lo van a ver desde una manera tan natural que probablemente sirva para combatir mejor los prejuicios que 20 conferencias que podamos dar los masones muy sesudas y muy serias aparentemente. Sí, si me permites, Alex, ahora estaba recordando, ¿no?, que antes habéis comentado, ¿no?, lo de la importancia que tiene la masonería en el siglo XXI, ¿no? Pues precisamente hace tan solo 2-3 semanas robaron una placa en Palma en el año 23. Pudimos, gracias al anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, pudimos colocar una placa en recuerdo precisamente de los masones de la Logia Pitágoras, ¿no? Está ubicada, por lo menos ahora mismo la estructura, en la Plaza Alexander Fleming, que además era masón, y elegimos ese lugar porque está muy cerca de donde estaba la Logia Pitágoras, y pudimos poner una placa. Pues bien, hace tan solo 3 semanas esa placa fue robada. Fuimos a poner las pertinentes denuncias y demás, alguien que pasó, pues quitó una placa. Una placa que era de metraquilato, quiero decir, que no tiene un valor... Más un vandalismo que un... Que no tiene, exacto, quiero decir, no tiene un valor físico de, yo qué sé, es un metal que puedas vender. No, una placa de metraquilato, por lo tanto, creo que es importante que se sepa lo que es masonería y precisamente pues, lo que decía el gran maestro, ¿no?, por lo que trabajamos, que al fin de cuentas es por un trabajo espiritual, es un trabajo interno, es un trabajo intelectual, filosófico, en el que hacemos de manera individual, cada uno en su casa, con su familia, como buenamente puede y quiere. Y yo siempre digo que ese trabajo interior, como daño colateral, hace que seamos personas más justas, que seamos más permisivos, toleremos y que queramos trabajar en una sociedad mejor. Yo tengo 2 niños que están aquí, a los cuales ellos probablemente no entiendan qué es esto, pero me emociona porque he dedicado muchas horas a las que podría haberle dedicado a mis hijos, ¿no? Entonces, es por el futuro, es por ellos. Personas como yo, pues bueno, más o menos podemos saber dónde estamos, pero las generaciones venideras es importante que sepan qué es esto la masonería y qué es lo que hemos hecho o intentamos hacer. Carlos, precisamente pensando en el futuro, estamos no solo en... O sea, el Ateneo de Madrid yo creo que conjuga no solo el hecho de ser un edificio emblemático en pleno corazón de Madrid, sino ser una institución con muchos años de tradición y ocupando un papel muy importante a nivel cultural en Madrid, en España. Hay una parte muy importante de poner en valor toda esa trayectoria, pero también hay una parte de
mantener el legado y que no sea simplemente un constante mirar hacia atrás. ¿Cuál crees que es el papel de instituciones como el Ateneo para seguir siendo relevantes y para mantener esa energía de cambio y de poner en valor la cultura? Claro, pues es una pregunta compleja, gracias. Primero que hay que ser humilde. Yo pienso que a mí me hubiera gustado ver esto hace 20 años aquí en esta institución. Hace 38 años traje al gran maestro Luis Alat, pero entonces no estábamos preocupados del mundo exterior. Entonces, yo creo que hay que rearmarse individualmente antes de salir al exterior. Y yo creo que todavía nos falta. Tengo la sensación de que una institución que es destruida y que se basa en el ser humano, pues no es lo mismo que hacer una casa de 8 pisos, ¿no? O sea, montar una universidad si te has cargado a todo el claustro de profesores es complicado. Entonces yo creo que esta iniciativa maravillosa de Juan Cantero, que además tiene un apellido muy propio, Cantero, pues me parece que es una línea a seguir. Pero hay que partir de la base de que primero somos muy desconocidos, somos en realidad marginales. Y, por ejemplo, yo una vez estuve en una conferencia en la facultad de un señor que hablaba de la masonería y tal, en la Complutense, y yo me acerqué y dije, ay, pues soy masón. Y me dijo, pero eso existe actualmente. Eso había desaparecido ya en el siglo XVIII. Me dijo, bueno, somos una minoría, somos poquitos, pero estamos y tal. Entonces, desconocimiento total. Y luego, en la masonería, aunque esté el gran maestro y me pueda reñir por decir esto, hemos estado muy pendientes de nuestro ombligo, de si tú tal, y no hemos podido, pienso yo, atraer a gente que en un momento dado pues pueda ser referentes intelectuales y morales. Y los que realmente los hay, han querido permanecer en el anonimato dentro de la masonería, ¿no? Entonces, claro, cuando una de las personas más famosas que tenemos, con todos mis respetos, es Mario Conde, porque se hizo masón y eso fue público, pues tampoco hemos dado una imagen de lo que hablábamos antes, ¿no? De Sagasta o de Prim o de Moraita, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final me hizo gracia porque aquí en el Ateneo se escribió una biografía muy buena sobre Franco, de un psiquiatra que se llamaba Velázquez Duro, y Franco, por lo visto, que estaba muy obsesionado con la masonería y tal, le decía a sus nietos, ¿no? Estos van a volver y van a tal, y hay que tener cuidado, hay que evitar que surjan o que se organicen y tal. Yo pienso que llegará un momento en que, igual que en los países de nuestro entorno, ¿no? Pues tendremos una presencia en la universidad, en la prensa, en los medios de comunicación. Lo que pasa es que, como yo le digo a los hermanos de mi época, digo, nosotros ya no lo veremos. Nosotros ya no veremos eso. Pero bueno, tenemos la esperanza y, sobre todo, en el fondo nos da igual. O sea, pertenecer a una institución poderosísima y tal, o no, pues como ha dicho Juan, a mí me llena el participar y yo soy como filósofo un estudioso de la identidad humana. A mí me ha ayudado mucho en la pertenencia a nuestra institución. Entonces, lo otro me encantaría. Yo he tenido problemas incluso gordos porque yo tuve una herencia donde parte de la herencia era una iglesia dentro de un palacio familiar. Y yo perdí efectivamente este pleito porque los magistrados, que pertenecían a instituciones católicas muy, muy conservadoras, pues decían, bueno, ¿y qué va a hacer este señor si hereda una iglesia? En fin, cosas, me ha pasado de todo. Pero he tenido primos de mi familia está muy dividida porque tengo un primo mío que milita en una cosa que se llama el Yunque. Entonces, quiero decir que hay casos extremos, yo quizá pertenezco a esos casos extremos, y luego me ha sorprendido muchas veces que la Iglesia Católica, a la que en cierto modo yo considero corresponsable de nuestra persecución en cierta medida, no haya tomado ciertas iniciativas de pedir perdón, porque es evidente
que, en cierto modo, si entendemos que la Iglesia, que la guerra civil en algunos ambientes se vivió como una cruzada religiosa, es evidente que el asesinato y la criminalización de los masones entraba dentro de esa cruzada. Y, por tanto, yo creo que lo lógico sería que el Gran Maestro apareciera con el presidente de la Conferencia Episcopal y dijera, oye, que tenemos que aclarar las cosas, porque además nosotros los masones regulares creemos en Dios y además creemos en el más allá, lo cual ya en estos tiempos es mucho creer, pero así lo pensamos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente yo creo que has abierto un camino, Juan, te lo agradezco de corazón, y probablemente a partir de ahora todo sea más rápido y mejor. Muchas gracias, Juan. Hay una cosa que ha dicho que probablemente la gente normalmente no se cree esto, ¿no? Pero los masones no pretendemos ni dominar el mundo, ni ganar muchísimo. O sea, habrá masones que sí lo hagan en su vida profana, pero es decir, la institución como tal no busca ni el poder político, ni el poder económico, nada de eso. De hecho, nosotros tenemos expresamente prohibido por nuestros reglamentos internos el hablar de política y religión en términos partidistas o confesionales. Porque claro, si dentro de una logia pues hay una persona que practica la religión cristiana, otro la musulmana, otro la judía, otro la que sea, si cada uno pretende decir que la suya es la buena y la otra la equivocada, pues entonces se rompería la armonía. O imaginemos en una logia que hubiera personas de diferentes partidos políticos, como los hay, ¿no?, en todas las logias, ¿no? Pues claro, en fin, claro, si cada uno estuviera hablando solamente desde la óptica de su filiación política, pues lógicamente se rompería la armonía, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. La masonería no pretende ni busca eso, ¿no? Está expresamente prohibido, es una de nuestras señas de identidad, ¿no?, la de poder hablar en esos términos, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión, que es el tema de la Iglesia, ¿no? Porque claro, España es un país en el que hay muchísimas personas, la inmensa mayoría están bautizadas y por lo tanto pues practiquen o no, bueno, pues tienen cercanía con la Iglesia y con el cristianismo, ¿no? Y es verdad que la Iglesia pues consideró excomulgados a los masones, etcétera, ¿no? Sin embargo, está habiendo también cambios en este sentido. Hay, por ejemplo, dos grandes investigadores sobre masonería, dos grandes masonólogos, ¿no? Uno es Ferrer Benimeli y el otro es el padre Pedro Álvarez. Pedro Álvarez, ambos son jesuitas, ¿no? El padre Pedro Álvarez en concreto tiene un libro que yo recomiendo a todos, ¿no?, que es Masonería, Escuela de Ciudadanos o Escuela de Ciudadanía, y en el que reivindica la absoluta compatibilidad entre la pertenencia a la masonería y la pertenencia, bueno, a una religión, a la religión cristiana, ¿no? Y como muy bien ha dicho Carlos, nosotros en el ámbito de la masonería regular creemos en la trascendencia del ser humano. Y esto, evidentemente, la trascendencia del ser humano es un concepto filosófico, pero también es un concepto, de cierta manera, ético y un concepto espiritual, ¿no? O sea, la idea de que el ser humano es el centro o un elemento singular de la naturaleza, por eso está especialmente dotado de los derechos humanos, la protección frente a la tortura, frente a las sevicias, ¿no? Y eso hace al ser humano un elemento singular. Pero consideramos que no es un puro hecho biológico, sino que bueno, pues hay un elemento de trascendencia que enlaza, por cierto, con lo que son las culturas. En fin, ¿en qué cultura no existe un culto, entre comillas, a los muertos, ¿no? De hecho, nosotros lo que decimos es, cuando alguien fallece, decimos que pasa al Oriente Eterno. Es una manera de decir pues que en tanto en cuanto esa persona ha estado entre nosotros, sigue de alguna manera entre nosotros, y es ese elemento de trascendencia que no tiene nada que ver con religión, ese elemento de trascendencia es muy importante para la masonería también. Bueno, espero que estéis disfrutando de esta charla, que yo, vamos, creo que podría estar sacando temas y preguntándoos cosas durante horas, pero creo que precisamente, como es muy posible que haya preguntas por parte del público, quiero cerrar, digamos, la ronda de preguntas tal cual, preguntándole a Juan. Entiendo que la mejor manera para saber lo que viene después en Trowell Editorial es redes sociales, Instagram, pero bueno, pero más allá de eso, que os animo a todos a seguir a Trowell, cuéntanos
¿cuál es el paso siguiente después de esto? Aparte de descansar, me imagino, ¿no? Sí, van a haber unas semanas después de descanso. Pues tengo la suerte de estar trabajando ya con el doctor Jorge Rodríguez Ariza, que es un historiador del arte, con el que ya tengo la suerte de haber hecho alguna conferencia y con el que lo conozco. Y estamos trabajando en un ensayo que se va a titular El bestiario del gran arquitecto, ¿no? Son aquellas bestias o animales mitológicos, como pueden ser desde la esfinge, el león, la paloma, el búho, cuál es el significado que nosotros los masones o la lectura que pueda haber a nivel masónico y también a nivel simbólico en general, ¿no? Pues ese es el trabajo en el que ya estamos, valga la redundancia, trabajando. Él está llevando a cabo toda la parte de redacción. Vamos a contar con un ilustrador que va a llevar a cabo las ilustraciones que acompañarán a cada uno de los capítulos y esperamos en los próximos meses que ese sea el nuevo lanzamiento. Por lo tanto, como tú bien decías, lo mejor es que busquen Trowell Editorial en Internet, en las redes sociales, nos sigan y así estarán informados de los próximos trabajos. ¿Sí? Bueno, pues tenemos un pequeño tiempo para ronda de preguntas. Yo sí que pediría, que es una cosa que hago siempre, que sean preguntas, que no sea más que una pregunta, es una reflexión, porque tampoco tenemos mucho tiempo y porque creo que lo bueno es que nos cuente Juan, que nos cuente Chema y Carlos cosas que puedan interesarnos a todos. Así que bueno, si hay alguna pregunta. No sé si tenemos un... Sí. No, justo en el centro. Sí, ahí, sí, aquí. Buenas tardes. Primero agradecer el acto, me ha parecido magnífico. Yo soy el máximo representante de la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano en España. Y mi pregunta es muy clara. Hay una logia, comillas, en el archivo de Salamanca que es un verdadero horror. Y mi pregunta es, ¿para cuándo vamos a promover? Y dado que tenemos aquí la fortuna de tener al secretario de Estado para Memoria Histórica, la Memoria Democrática, ¿para cuándo podemos decir que eso forma parte de la historia, de la peor historia, de la mayor falsedad que se ha podido decir sobre masonería? Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que es una pregunta muy adecuada porque en el archivo de Salamanca hay una representación de una logia de un rito concreto, el rito escocés antiguo y aceptado, y entonces tiene todos los símbolos que alguien que odia a la masonería y que pretende trasladar una imagen negativa considera que hay en una logia. No sé, capuchas, en fin, no sé, es que es una barbaridad, ¿no? Y es cierto que es una de las reivindicaciones de la Gran Logia de España, también del derecho humano y de otras, de la masonería en general, que eso desaparezca. Que eso desaparezca y que, en su caso, exista, y nos hemos prestado a ello, ¿no?, una representación real de lo que es una logia, que abre sus trabajos en cualquier lugar de España. De hecho, hemos hecho experiencias de hacer representaciones de logias en diferentes lugares de España, ¿no? Yo he estado en varias, incluso en mi propia ciudad, en Bilbao también hicimos una, en el Museo de Reproducciones, y no tiene nada que ver. Y cuando colocas todos los elementos simbólicos de una logia real y los explicas, la verdad es que el público responde de una manera muy favorable. Y sinceramente lo que hay en Salamanca pues no es a Mechuri. Yo lo vi por primera vez hace 1000 años, bueno, 1000 años no tantos, ¿no? Pero no tengo tantos, ¿no? Pero hace muchísimos años, con mi hija que era pequeña, la verdad es que me dio un poco de vergüenza que viese aquello. Francamente, en este sentido, tienes toda la razón. Esto no quiere decir que yo le pase la pelota al secretario de Estado, ¿eh? No, es simplemente que bueno, estamos en ello. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros el libro, sobre todo
lo que supone para dar mayor información, más conocimiento de lo que ha sido la masonería y es la masonería española y sobre todo para quitar el estigma que se ha cernido sobre la masonería a lo largo de muchísimo tiempo. Felicitaros, por tanto, por la obra y yo creo que va a tener muchísima difusión. Va a tener muchísima difusión primero porque hay muchísima gente interesada en conocer qué es la masonería y en este caso si lo hacéis con el cómic, pues yo creo que va a llegar muchísimo a generaciones jóvenes y también no tan jóvenes que les gusta mucho el tema del cómic. No hace mucho yo me metía en Google Libros para preguntar en el último mes cuánta gente había preguntado sobre la guerra de España, la guerra civil, y estaba interesado, había entrado para conocer el tema de la guerra de España. Me encontraba que en el último mes podría haber entrado en torno a unas 20.000 personas en lengua española. Pregunté a la par por la masonería. Yo he escrito varios libros sobre la masonería y estoy muy interesado por el tema, lógicamente. Y me encontré la gran sorpresa de que en el mismo mes habían entrado 500.000 de personas preguntando qué era la masonería. Por lo tanto, mirar el interés que hay por conocer lo que fue la masonería. Entre otras cosas porque el estigma, el morbo, etcétera, puede llevar, pero sin lugar a duda, libros como este son fundamentales. Respecto a la pregunta que se formula, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Derechos Humanos, lo tengo planteado, no depende de mí directamente, sino que depende de cultura. Es una vergüenza en tener una logia, la representación de una logia en el archivo de Salamanca, en el que hay masones encapuchados. Eso es mentira. Eso no se ha producido nunca y por lo tanto es una malísima imagen. De la misma manera que lo tenéis planteado vosotros y que algunos de vosotros me lo ha podido trasladar, lo he trasladado para que se haga realmente una logia, es decir, lo que es la representación de una logia que sea acorde con la realidad. Yo creo, por lo que he podido hablar con otros ministerios, con el ministerio encargado, que lo vamos a conseguir pronto. Muchas gracias. Gracias. Un segundo solo. Yo es que quería incidir un poquito más en lo del archivo de Salamanca. Vamos a ver, aquel archivo es un archivo horroroso, como no hay ningún otro de la masonería en el mundo, sobre la represión y lo que significó la masonería para el fascismo. Por tanto, no está fuera de tono eso que está allí, porque allí no se trata de decir esto es una logia, no, mire usted, esto es el esperpento de lo que se pensaba que eran las logias. Yo, por tanto, creo que, en mi opinión, también soy masón, creo que debe quedarse como está, como recuerdo de lo que es, nada más. Esto es una cosa muy indicativa que pasa en masonería. Se dice que donde hay 2 masones hay 3 logias. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo abordamos este asunto. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, pues nada, por mi parte agradecer a Chema, a Carlos y a Juan haber podido compartir, iba a decir mesa, bueno, son 2, pero bueno, mesa y charla con vosotros. La verdad es que, bueno, como he comentado antes, creo que El Águila y el Compás es un cómic que, más allá digamos, del otro lado del río, entre comillas, que no lo es, que como es el propósito de transmitir una serie de valores y de realidades sobre la masonería, creo que tiene el acierto de ser un cómic que va más allá, que cuenta una historia mucho más amplia y que consigue pues, explicar y contar cosas de una manera que cualquier persona puede entenderla y sin ningún tipo de
historias, ni de, digamos, combatiendo muchos de los tópicos que quizá se han venido arrastrando durante décadas. Y bueno, pues ya te he transmitido antes mi felicitación a ti y a Miquel, y bueno, pues espero que, como decía antes, que hayáis disfrutado de la charla, que me ha parecido interesantísima. Y bueno, pues ahora yo estoy convencido que tanto Juan como Chema como Carlos estarán aquí disponibles para comentar y para seguir charlando de manera más informal. Muchas gracias a todos. Precio porque queremos que los jóvenes vengan aquí. Y ahora le cedo la palabra a mi gran maestro, que seguro que tiene que cerrar el acto protocolariamente. Bueno, pues yo quiero agradecer al Ateneo esta acogida y la presencia de las autoridades ha sido realmente muy importante para la Gran Logia de España, pero para la masonería en general, ¿no? Decirles que me comentaba al principio, cuando escuchábamos a la presidenta del Congreso, me decía Carlos, hay que iniciarle inmediatamente, porque tiene unos valores, ¿no? Pero bueno, la masonería es parte de la vida de España, de la vida de nuestro país, ha sido perseguida, ahora está en una fase de querer recuperar esa honorabilidad y, por lo tanto, la presencia de ustedes aquí va precisamente en esa dirección. Así que les agradezco muchísimo al Ateneo, a todos ustedes, su presencia y espero que lo que hayamos contado haya podido resultar interesante. Muchas gracias.